Perdón, porque aunque sabemos cómo hacer las cosas, hay momentos en los que se nos olvida. Perdón por todos los envíos que se nos resbalan. Perdón también por esos que perdemos de vista. Perdón porque por cuidar a unos, sin querer lastimamos a otros. Y aunque en serio ponemos cuidado en cada paso, a veces la vida se nos atraviesa. Una esquina cerrada, una tormenta que no avisó, un segundo que nos distrajo. Aún no sabemos cómo evitar todos los accidentes, porque mientras resolvemos algunos, aparecen otros. Pero mientras lo logramos, creamos un lugar para poder sanar los envíos que se nos accidentan. Un lugar para curar, preparar y darles una segunda oportunidad. Aquí no solo reparamos objetos, reparamos la promesa de que lo que salió de tus manos llegue a su destino de la mejor manera. Hospital de Envíos de Interrapidísimo. Gracias Interrapidísimo por apoyar la Feria EFIX y los sueños de todos los asistentes de la Feria de Comercio Electrónico más grande del mundo. Con un fuerte aplauso, por favor, recibamos a Isaac Chaparro y Edwin Romero. Bienvenidos a Tarima. Bueno, muy buenas noches para los que nos conocen. Para los que no se preocupen, que no se han perdido de nada bueno. Mi nombre es Isaac Chaparro y hoy junto a mi colega y amigo Edwin hemos venido a contarles un poco acerca de lo que ha sido nuestro trabajo en Interrapidísimo, una marca la cual amamos y respetamos con el corazón. Y hoy es un día muy especial porque queremos compartir con ustedes todo eso que hay detrás de un gran trabajo, de un equipo de más de 60 personas que se levantan con la convicción y con las ganas de hacer siempre lo mejor. Espérate un segundo, a mí se me olvidó. Aquí está. Bueno, cuando nosotros tomamos la decisión de empezar a construir nuestro laboratorio creativo en Interrapidísimo, fue un reto y un desafío muy grande, ¿no? Ustedes saben que empezar nunca es fácil. Es de las tareas más difíciles, por lo que conlleva empezar y arrancar. Sin embargo, nosotros teníamos claro que queríamos que Interrapidísimo fuera una marca que los colombianos llevaran en el corazón. Y nuestro punto de partida fue poder entender muy bien a quién le íbamos a hablar. Fue la primera pregunta que nos hicimos. Ok, ¿a quién le vamos a hablar? Y empezamos a entender muy bien el target, la segmentación, todos esos términos que hoy conocemos en mercadeo. Pero al final dijimos nosotros, hombre, nosotros le hablamos a los humanos, a las personas, y tenemos que entender muy bien el comportamiento de ellos. Y nos encontramos con esta diapositiva que nos dice que el humano es 90% emocional y 10% racional. ¿Qué significa? Que el 90% de las veces las personas toman decisiones basadas en la emoción y el 10% lo hacen de una forma racional. ¿O a cuántos de nosotros no nos ha pasado que
nos endeudamos por cosas que al final no necesitamos. Y un claro ejemplo es, ¿quién no ha pedido un carrito por Temu y a los 20 días se les olvidó la compra que habían pedido y les llegó y se dijo, pucha, esto realmente lo necesitaba? Y eso es básicamente decisiones tomadas con base de la emoción. Pero después de entender el comportamiento, quisimos saber cómo estaba comunicando el mercado. Es decir, ok, ya sabemos, digamos que algunas características importantes, ahora queremos ver cómo lo hacen las diferentes industrias, no simplemente la logística. Queríamos saber cómo lo hacían nuestros amigos de Bavaria, cómo lo hacían nuestros colegas de Claro, de Alpina, que son grandes empresas que lo han hecho muy bien durante muchísimo tiempo. Y nos encontramos con esto. Estos son las campañas, una de las campañas más recientes de cada una de las marcas, en donde pues presentan su producto, ¿no? Y lo hacen de una manera muy particular. Entonces vemos, por ejemplo, a Movistar: soy el contador de ofertas, venga, le cuento, tengo la cerveza gratis con bonos de 250.000 y premios, mi leche tiene más vitaminas que las demás. Entonces llegamos a la conclusión de que la comunicación, no solo de las categorías de envíos, sino de las industrias, diferentes industrias del país, estaba enfocada en un 90% racional, ¿no? Y el 10% lo hacía de una forma emocional. Y para darles un ejemplo de este 10%, no sé si ustedes recuerdan a Davivienda cuando lanzó El Corresponsal, que lograron generar una conexión interesante con su audiencia, y nosotros siempre estábamos esperando que saliera un comercial de Davivienda para poder ver cuál era el nuevo chiste, cuál era la nueva gracia que nos iba a hacer reír, ¿no? Y esto que encontramos no significa que lo que vimos anteriormente esté mal, todo lo contrario. De hecho, por muchos de estos mensajes se han tomado decisiones. Estas marcas logran con cierta frecuencia, porque esto no solo lo cuentan en sus redes sociales ni en sus canales, lo hacen por televisión, lo hacen por radio, y al final está bien y da resultado. Pero nosotros entendíamos que había un afán por ser vistos. La frecuencia y la manera en cómo estas marcas hacían su publicidad lograban una frecuencia muy alta y hacía que la gente de una u otra forma tomara decisiones con base en eso. Sin embargo, en Interrapidísimo no solo queríamos ser vistos, queríamos ser recordados. Y decíamos, ok, ¿de qué manera? ¿De qué manera vamos a hacer que la gente nos recuerde? ¿De qué manera vamos a hacer que las personas, cada vez que vean un comercial de Interrapidísimo, digan, pues pucha, qué nota? Y llegamos a la conclusión de que era a través de las emociones. En su momento, cuando empezamos, nosotros no sabíamos qué emoción queríamos transmitir. Fue un viaje de muchas reuniones con Edwin, con el equipo, en donde nos sentábamos y buscábamos la mejor manera de hacerlo, encontrar nuestros atributos, nuestro DNA de marca, saber cómo actuaba Interrapidísimo, y llegamos a la conclusión de que queríamos conectar a través de historias. Y nos encontramos también con esta frase: la gente olvidará lo que hiciste, olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Entonces, sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida a nuestra conferencia, que la hemos bautizado De la razón a la emoción. Y para eso quiero darle la palabra a mi colega y amigo Edwin Romero. Bueno, para empezar, buenas noches. Un honor poder estar parado en este espacio, poder ver tantas caras, que nos den la oportunidad de contar un poquito lo que hacemos y por qué lo hacemos, que les sirvan sus emprendimientos, en sus vidas, en sus marcas, de alguna manera. Seguramente lo que les vamos a contar
no es la manera en la que todos deben hacerlo, pero les va a sembrar algo que les va a ayudar a resolver las marcas que estamos creando. Cuando nosotros empezamos a trabajar con Interrapidísimo, todo el tema de emocionar, el gran paso que nosotros dimos fue hacer una fórmula de mercadeo adaptada a Interrapidísimo, a la medida de Inter. Y lo primero que hicimos fue entender la marca desde su esencia, desde lo que pasa. Hay una frase que he leído mucho en los comentarios que nos dejan en las campañas que dice: no se transporta solo envíos, se transportan sueños. Rapidísimo es un mar de emociones. Rapidísimo mueve cajas llenas de cosas que significan muchísimo para muchísima gente. En ese ejercicio hicimos nuestro mapa de mercadeo de marketing basado en 3 pasos: atrapar, emocionar y sorprender. Estos 3 pasos se repiten en absolutamente todas las campañas que ustedes ven de Interrapidísimo. Y no solamente en las campañas, no solamente en publicidad. Se volvió la base de recursos humanos, se volvió la base logística, se volvió el ADN de la empresa completamente. Damos siempre 3 pasos: atrapamos, emocionamos y sorprendemos. Y a partir de acá, para irles contando y para irles explicando, los voy a invitar a que me acompañen en un viaje. Vamos a ir por cada uno de estos pasos y les voy a ir contando cómo es que nosotros entendimos la manera en la que esto se podía volver valioso para marketing, para generar una marca. Iniciemos por el primero: atrapar. Dicen que las grandes historias inician sin ser detectadas. Cuando una historia grandiosa en el mundo empieza, no nos damos cuenta que es grandiosa sino hasta que estamos atrapados en ella. Y ese ejercicio nosotros lo hacemos cada vez que Interrapidísimo habla. No es lo mismo hablarle a una persona para que esa persona te ponga atención que hablarle a una persona que ya te está poniendo atención. Entonces nuestro primer esfuerzo es hacer que nuestros públicos, que las personas a las que les queremos hablar, escuchen lo que queremos que escuchen, vean lo que queremos que vean, sientan lo que queremos que sientan antes de contarle lo que le queremos contar. Les voy a mostrar un ejemplo. Yo sé que suena como medio enredado, pero con el ejemplo yo sé que nos va a ayudar. No sé si, o seguro muchos ya saben quiénes son ellos. Para los que no, les presento a Los Clásicos. Los Clásicos son un grupo de 5 abuelitos. Estos 5 abuelitos viven en un ancianato en Santander. No recuerdo el nombre del ancianato. Y estos 5 abuelitos, además de vivir en el ancianato de Santander, comparten una cosa en su historia. Estaban abandonados en el ancianato. Llevaban 5, 6, 10, 15 años esperando a que un familiar fuera y los visitara. En el olvido. Pero estos 5 abuelitos en su pasado habían tenido algo que ver con la música. Y en el ancianato hicieron un grupito musical que se llamaba Los Clásicos. Y se aprendieron una canción. Solo fue una canción, no se sabían más. Y con esa canción aplicaron a una audición de futuros talentos que hicieron en el pueblo donde queda el ancianato. Resulta que a ellos les prestaron ese carrito para que fueran y se presentaran el día de la audición, pero el carrito se les varó a la mitad del camino. Y ellos, para no perder la audición, se habían entrenado y se habían preparado para eso, decidieron grabar este video. Organicémonos. Si un día se me empiezan a olvidar las cosas, si un día siendo más viejo dejo de cantar, cuando pasan los años nadie sale ileso, si un día se me olvidan tus besos, dame tu paciencia para recordar. Pues resulta que ese video se hizo viral en todo el país. Se filtró por TikTok de alguna manera y tuvo millones de reproducciones.
Todo el mundo estaba hablando de los viejitos que se hicieron virales en TikTok cantando una canción para no perder la audición. La audición la perdieron porque tenían que llegar. Pero lo que ganaron después de esto fue que empezaron a salir en los medios más importantes del país. Todo el mundo estaba hablando en aquel octubre del año pasado, entre octubre y noviembre, de los clásicos. Noticias, los empezaron a invitar a centros comerciales, a las principales emisoras del país, todo el mundo quería saber quiénes eran, incluso grandes estrellas de la música como Chayanne los empezó a buscar. Recuerden que ellos días antes estaban olvidados en un ancianato. Todo esto que les estoy contando pasó más o menos en 15 días. A raíz de todo este ruido que hubo y de todo lo que pasó, otros grandes artistas, entre ellos Santiago Cruz, no sé si lo conocen, los buscó. Y Santiago Cruz les ayudó a grabar el disco, el único disco, la única canción que se sabían, y la grabaron. Y esa canción se fue para emisoras, se subió a Spotify, se subió a YouTube, y en una semana empezó a sonar en los top 5 de las principales emisoras del país. La canción que escuchamos ahorita. Los invitaron a cantar en un concierto en el Movistar Arena de Bogotá lleno. 20.000 personas cantando la canción de 5 abuelitos que un mes antes estaban olvidados en un ancianato. 20.000 personas llorando con esa canción. Yo estuve en el público y vi cómo la gente lloraba mientras la cantaba. Impresionante. Los invitaron a uno de los capítulos más vistos de la descarga del año pasado. Y en ese capítulo hicieron llorar. Se la queremos dedicar con mucho amor a todos los padres, madres, abuelos que entregan su vida por sus hijos, por sus nietos. A más de 75, los sueños también se cumplen y ellos lo estaban cumpliendo. En un mes, desde que se filtró el video hasta un mes después, valga la redundancia, tenían un éxito musical en Colombia. Era una de las canciones más escuchadas de ese noviembre. Lograron en un mes lo que Marvel no ha logrado en 10 años. Perdón si hay un fan de Marvel, yo soy uno, y me dolía. Estaban sonando por todo lado. En ese momento habíamos atrapado al país. Estaban escuchando lo que queríamos que escucharan, estaban viendo lo que queríamos que vieran y estaban sintiendo lo que queríamos que sintieran para contarles quizás una de las historias más lindas en las que hemos podido trabajar. Les presento el gran acto. Sara, la estábamos esperando. ¿Aquí están todos? Sí, aquí se la pasan casi todo el día. Ella es doña Rosalba. A ella hay que hablarle fuerte porque no escucha bien. Ella es doña Esperanza. Hace años nadie la visita. Don Henry, él ve televisión todo el día. Don Fernando es bastante coqueto. Don Joaquín, mire, le presento la nueva. Joaquín, soy Sarita. Él es un poco gruñón y ya se le están olvidando las cosas. ¿Leemos algo?
Hagámosle. ¡Ya los alcanzo! Bueno. Canta con nosotros. Si un día se me empiezan a olvidar las cosas, si un día siendo más viejo dejo de cantar, cuando pasan los años nadie sale ileso, si un día se me olvidan tus besos, dame tu paciencia para recordar. Organicémonos. Si un día se me empiezan a olvidar las cosas, si un día siendo más viejo dejo de cantar, ¡Hija! ¡Hija! ¡Somos nosotros! si algún día se me olvida la canción que te escribí, Ese día pido al cielo que tú te acuerdes de mí, abuelito. que te escribí, ese día pido al cielo que tú te acuerdes de mí. Todo esto que hemos visto hasta ahora tiene un propósito enorme, que en esta Navidad y siempre donemos tiempo a los adultos mayores. En Colombia hay más de 2 millones de abuelitos abandonados, solitos. No sé. Más de 2 millones de abuelitos abandonados, solitos. El verdadero acto de nosotros no era contar esta historia ni hacer este comercial. Era poder hacer que al menos una parte de esos abuelitos que estaban abandonados en la Navidad anterior no lo estuvieran. En la campaña logramos vincular más de 50 ancianatos y los decoramos para que se volvieran atractivos navideños turísticos. Y la gente iba a los ancianatos a ver las luces y a visitar abuelitos. Toda la Navidad los abuelitos tuvieron con quien hablar. Habilitamos una landing en la que las personas podían registrarse y la landing les hacía un match con un abuelito para que tuvieran una reunión de 30 minutos y pudieran hablar. Paulina Vega, Miss Universo, creo que la conocemos, ella vio el comercial, se registró, totalmente orgánico, y resulta que en uno de los ancianatos vivía doña Claudia Lozano, de 83 años, pero cuando ella tenía 25 había sido reina también. Y llevaba 20 años en el ancianato sin recibir una visita. Y recibió la visita de Paulina Vega. La verdadera entrega de esta campaña fue hacer que por lo menos estos 200 abuelitos de los ancianatos durante la Navidad anterior estuvieran acompañados y no la pasaran solitos. Y ahí todo valió la pena. Esa fue la razón por la que decidimos atrapar a Colombia de la manera que los atrapamos. Bueno, bravo. Uno de los pasos y quizá uno de los más importantes es emocionar.
y nosotros lo conceptualizamos en una frase. Hay muchas formas de hacerlo. Y es que las ideas deben de ser valientes. Las ideas tienen que tener esa cuota de valentía, esa sensación que tú tienes en el pecho cuando crees que puedes contar algo que va a hacer que cambie o una conducta o una forma de comunicar. Es esa sensación que es importante, que la sientas para atreverte a hacer cosas que quizá no te creías capaz de hacer. Y es que la valentía no se trata de carecer de miedo. Y Roberto Gómez Bolaños lo explica muy bien. Él hace una analogía y dice que Batman, Robin, Superman, todos estos superhéroes no carecen de miedo, son superpoderosos, porque se enfrentan a ellos y siempre vencen, a diferencia del Chapulín. El Chapulín es torpe, es lento, sin embargo, aún siendo consciente de sus defectos, se lanza sin importar cuál sea el resultado. Algunas veces les va bien y algunas veces no les va tan bien. Y esto es precisamente la historia que les voy a contar a continuación. Nosotros cuando nos sentamos con el equipo teníamos un reto muy grande. Ustedes saben que pues, en Colombia hay día para todo. Hay día del amor y la amistad, hay día del trabajo, día de la secretaria, y también está el día del mensajero. Sin embargo, pocas personas conocen que este día existe. Los únicos que lo saben somos nosotros los que trabajamos en logística. Entonces nuestro reto era contar y hacer que Colombia se enterara que había un día del mensajero. Yo recuerdo que cuando nosotros nos sentamos a pensar en la historia, nos fuimos con Edwin a la junta directiva a presentarla. Íbamos muy bien arreglados, con nuestro mejor traje, bien peinaditos, y después de contar la historia, lo que nos hicieron fue peinarnos a nosotros porque nos dijeron que la idea no les gustaba, que no era posible llevarla a cabo, porque sencillamente habían cosas que se salían de las manos. Habían temas jurídicos, habían temas contractuales, porque nosotros no habíamos pedido permiso para hacer lo que íbamos a hacer. Y que seguramente esto podría traer problemas para la compañía. Sin embargo, después de esto nos dijo, muchachos, ¿por qué no lo replantean? Porque les hemos visto mejores ideas, vayan y vuelvan y nos cuentan otra historia mejor. Sin embargo, no nos dijeron, no lo hagan. Entonces, Edwin y yo nos fuimos para la oficina y empezamos a debatir y a tumbar la idea. Entonces decíamos, ¿por qué no debería salir? Y encontrábamos los argumentos y decíamos, ok, después de saber por qué no debería salir, ahora qué pasa si le buscamos la contraparte, ¿cómo hacemos para que sí salga? Y llegamos a la conclusión de que era una idea linda, era una idea arriesgada y sobre todo una idea valiente. Cuando tomamos la decisión dijimos, hombre, hagámosle y asumamos las consecuencias. Y esto fue lo que hicimos.
Bueno, después de que salió la campaña, recibimos pues un muy buen feedback por parte de las personas y nosotros nos sentamos y decíamos, hombre, imagínate donde no lo hubiéramos lanzado, ¿qué hubiera pasado? Nos hubiéramos perdido de esta hermosa postal, porque créannos que tomar la decisión de pintar tus camiones del color de tus competidores para desearles un feliz día, se necesita mucha valentía para hacerlo. Y nos hubiéramos perdido entonces de esto. Sin embargo, cuando pasaron 2 semanas de salida de la campaña, nos llegó una carta jurídica de una de las empresas de mensajería. El departamento jurídico nos contactó y nos dijo, Edwin e Isaac, nos llegó un comunicado donde una de las marcas colegas nos dice que por favor no los volvamos a usar nunca más en nuestras comunicaciones, ni en nuestras campañas, ni en nuestras ideas. Por respeto y por ética, no les voy a mencionar qué marca fue, pero nuestros amigos de Envío nos mandaron esta cartica y pues claro, cuando nos sentamos con Edwin, yo le dije, sí, marica, yo le dije que no sacáramos esa vaina porque nos iba a traer problemas, pero al final, digamos que la idea salió bien, a la gente le gustó, porque de lo contrario hubieran sido 2 valientes hojas de vida dando vueltas por CompuTrabajo. Afortunadamente no fue así. Otro acto de valentía. Saber pedir perdón cuando se comete un error. Creo que hay un afán por mostrarnos perfectos, no solo las marcas, sino nosotros como personas. Hay un afán por tratar de hacer que todo salga bien y que cuando se comete un error, pues la primera reacción es tratar de evitar que esto se propague, ¿no? Y esto fue lo que sucedió hace un par de días. Se filtró un video donde uno de nuestros colaboradores, de nuestros transportistas, estaba lanzando los paquetes, ¿no? Y nosotros teníamos 2 salidas. Una, contactábamos a la gente que subió el video, pedirle que por favor bajara el video. También identificar quiénes eran los que habían cometido el error, hacerles el debido proceso y sacar un comunicado formal con el número de PQR diciendo, querido cliente, esto no hace parte de nuestra filosofía, esto no nos representa, o estaba la opción de salir y decir y poner la cara y decir, la embarramos, hombre, cometimos un error y tenemos que salir a pedir perdón por eso. Después de esto nos pusimos en la tarea de identificar todos los problemas y todos los errores que cometíamos en bodega. Miramos cámara por cámara, ciudad por ciudad, en qué lugar fallábamos y tomamos la decisión de mostrarlo. Como ustedes vieron en el primer video, tomamos la iniciativa de hacerlo y decíamos, ok, ya sabemos qué hacer, ya tenemos un guión muy lindo, un guión muy sentido. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quién tiene que locutarlo? Y lo primero que dijimos, pues, el locutor que siempre ha trabajado con nosotros, porque la identidad de la marca, porque es el que nos representa, la gente, entre comillas, pues ya tiene familiarizada la voz. Pero decíamos, no, esta no puede ser la manera en cómo Interrapidísimo lo va a hacer. Y nos fuimos a buscar al presidente de la compañía y a decirle, don Norman, necesitamos que por favor nos ayude con una cosita. Le dijimos, vamos a salir a decirle al mundo que la embarramos, que botamos los envíos, que los perdemos, que llegamos tarde, que
a veces no pagamos rápido los pago contra entrega y de inmediato se asustó y nos dijo, yo no voy a grabar esa vaina, pero después entendió muy bien el mensaje y dijo, ustedes tienen toda la razón. Esto es un acto de valentía, muchachos, y esto no requiere presupuesto. Porque muchas veces vemos y seguramente hay ideas que uno siente que necesita mucho dinero para poder llevarlas a cabo. Esto fue simplemente coger las cámaras de seguridad, ponerlas, editar, hacer un buen guión y decirle al presidente que por favor lo locutara. Entonces, de esta manera, nosotros entendimos que la valentía hace parte y es una de las maneras en las que se emocionan a la audiencia o a las personas. Listo. Emocionar. Ya pues los dos ejemplos que vimos anteriormente son sumamente emocionantes. Pero dentro de ese ingrediente, nosotros entendimos uno que se volvió fundamental y es el orgullo. Las razones por las que nosotros, en el contexto en el que estamos, por la idiosincrasia que tenemos como colombianos, nos sentimos orgullosos. Yo creo que hoy todos ustedes acá deben sentirse orgullosos porque han recorrido un camino largo para estar acá. Pero si ustedes se ponen a pensar en sus papás, el camino que recorrieron para que ustedes estén acá, se van a sentir más orgullosos. Y si piensan en sus abuelos, se van a sentir aún más orgullosos. Si piensan en los pueblos de origen, en las ciudades, en el barrio donde ustedes salieron, se van a sentir orgullosos. Y eso hay que hacerlo brillar. En publicidad, en cine, en donde sea, en la música. Los colombianos nos tenemos que sentir orgullosos de eso, de lo que tenemos, de lo que somos, de donde venimos. Y en este ejemplo que les voy a mostrar a continuación, eso pasó muy fuerte. Acá la carga de orgullo era tan grande que incluso antes de que la pieza saliera al público, el equipo ya estaba sumamente emocionado. Esta fue la campaña que nosotros hicimos para celebrar el Día de las Madres. Para mí, personalmente, tiene una carga y un orgullo muy especial que les voy a contar ahorita. Entonces, con mucho orgullo, les presento Operación Mayo. cruzando el río. ¿Me puede entregar esto? Señora Isabel, señora Isabel. No podría dejar pasar este día sin decirte Lo mucho que te amo, abuelita. gracias por ser la mejor mamá del mundo. Cuando
Decidimos hacer esta entrega y vuelvo un poquito al tema de orgullo. Ya genera orgullo pensar en las mamás, en nuestras mamás. Pero nosotros queríamos vincular a todas las mamás. Vuelvo a la idiosincrasia. Hay abuelas que les tocó ser mamás, hermanos y hermanas mayores que les tocó ser mamás, papás que les tocó ser mamás. Cuando nosotros en el equipo empezamos a trabajar en la campaña, todo eso se vio reflejado y ya nosotros sin haber lanzado la campaña estábamos emocionadísimos con el tema. Todo el mundo estaba trabajando por su mamá. Para mí es especial esta campaña porque cuando estábamos escribiendo el guión, cuando terminamos de escribir el guión, mi abuelita falleció durante la escritura del guión. Es la razón por la que la protagonista de la película se llama Isabel. Mi abuelita era la señora Isabel. Entonces se volvió un homenaje propio, se volvió mi homenaje a ella, mi entrega a ella. Y eso cuando salió la campaña se vio reflejado en todas las personas que la empezaban a ver porque todos empezaban a dedicar la pieza, a entregar la pieza, a comentar a sus mamás. Nos dejaban comentarios hermosos en los lugares donde la pieza estuvo. Ahí nació una costumbre muy linda entre Isaac y yo y era leernos todos los comentarios que nos dejan. Y era, yo alcancé a ver gente en TikTok que se grababa llorando y nunca les pedimos que lo hicieran, nació orgánico. Habían comentarios de todo tipo, incluso hicimos un reinado de comentarios dentro de la oficina. Va ganando el comentario de Álvaro Zamudio, un militar bastante rudo, pero miren lo que escribió. Permiso para llorar, mi coronel. Y así hay muchos. Y durante esa lectura de los comentarios empezaron a aparecer unos bastante particulares. ¿Me pueden llevar un osito hasta el cielo? No era uno ni dos, cientos de comentarios pidiéndonos que lleváramos un osito al cielo. Nosotros queríamos hacer que la pieza le hablara a todas las mamás y se nos escaparon unas, las que ya no estaban en este plano. Y Operación Mayo tenía que cerrar de la mejor manera, tenía que vincular a esas mamás que se nos había olvidado dedicarles el día. Y hicimos esto. Perdón, me voy a tener un poquito acá. Operación Mayo tenía la particularidad de que las personas podían entrar a una página, grabar un mensaje. Ese mensaje nosotros lo cogíamos y lo metíamos en un osito de estos, que es exactamente igual al del soldado Ramírez, al del comercial, y se lo hacíamos llegar a las mamás. Los audios eran, o sea, familias pidiéndose perdón por medio de los ositos, una cosa loquísima. Esto está medio improvisado, pero me gustaría entregar hoy este oso. Yo sé que varios lo quieren, pero
Como vieron, en Operación Mayo es un tema de dedicarlo. Y este oso ya tiene un mensaje para una persona que está acá. Ojalá esté, si no... Kelly Tapias. Sé que es de logística. Ah, sí, sí está. Un aplauso, por favor. Vas a vivir Operación Mayo, entonces te voy a pedir que lo abras y escuchemos el audio que te mandaron. Hola hija, eres genial, eres grandiosa, todo lo que te propones lo logras, eres la mejor hija, por eso cada día vienes en mi corazón y en mi mente. Hija, éxito, yo sé que tú todo lo que te propones lo logras, por eso vivo tan orgullosa de ti. Bendiciones, hija, en este día, que Dios te bendiga grandemente, te amo. Hay algo muy particular en esta campaña, y era que en el proceso de descargar los audios de las personas e introducirlas dentro de los ositos para que después viajaran, pues pasaban cosas muy interesantes. Como lo mencionaba Edwin en algún momento, familias, hijos que hace rato no hablaban con su mamá, usaron la campaña para pedir perdón. Hijas también y mamás que no se hablaban con sus hijos, hicieron la campaña aún sabiendo que el mensaje era de los hijos hacia las mamás. Y cuando nosotros empezábamos a escuchar los guiones, los mensajes, porque teníamos que hacerlo, o sea, no necesitábamos, teníamos que escuchar el mensaje para mandarlo en el osito correcto y que no se fuera a trocar. No era por chismosos, pero nos tocaba hacerlo. Y con Edwin literalmente se nos aguaban los ojos, porque nos dimos cuenta y concluimos de que la campaña no simplemente fue un homenaje a las madres, sino fue una manera y una forma para que hijos, mamás, papás se volvieran a reencontrar, y eso la verdad fue muy valioso para nosotros. Bueno, tercer y último punto, sorprender. Después de que logramos atrapar a nuestra audiencia, después de que logramos emocionarlos, siempre en nuestras historias hay un giro inesperado. Y esto pasa mucho en el cine, no mucho en la publicidad, pero sí mucho en el cine. Y es un recurso que nosotros usamos para llenar de más carga emotiva nuestras piezas. Y en este caso lo hicimos para contar una historia de amigos, una historia de esas personas que se convierten en familia, esos amigos que están ahí cuando uno más los necesita, esas personas que aún sin esperar nada a cambio están siempre para ti, con un muy buen consejo, con una llamada, o sencillamente estando a kilómetros de distancia. Entonces nosotros quisimos hacer esto en el Día del Amor y la Amistad. Hemos vivido muchas cosas, viejo amigo. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Salíamos a jugar fútbol, pero nunca nos escogían en los equipos. Seamos honestos. No éramos muy buenos para eso. Tú te enfadabas y te llevabas el balón como si fuera tuyo. Recuerdo mucho cuando se nos hacía tarde contando historias de terror. Preferías quedarte siempre para que yo estuviera tranquilo. O cuando me acompañabas a las fiestas familiares. Qué gran botín tuvimos. Y nadie nos vio. Estuvo delicioso. ¿Cómo olvidar
día que más te necesité, aunque no te podía ver, sabía que estabas ahí, esperándome. O el día que nos aplaudieron. Tú dices que fue por mí, pero no, ese aplauso fue para ti. Todos te pudimos escuchar esa noche. ¿Y qué dices de nuestro primer viaje juntos? El día que conocimos el mar, cómo se escuchó de bonito, sublime. Han sido muchos años juntos y hoy es un gran día para agradecerte, mi querido y viejo amigo. Bueno, y por último, y ya para finalizar, nosotros como profesionales en marketing, en publicidad, en comunicación social, tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Tenemos el poder de la palabra y tenemos todo para poder influir sobre las personas. Por eso es importante dejar un mensaje que trascienda, un mensaje que se quede, un mensaje que invite a un mundo mejor, a cambiar conductas, un mensaje que logre quedarse para que haga rebobinar como esa forma o esa manera en cómo venimos haciendo las cosas. Y esta campaña que les voy a contar a continuación es precisamente eso. Yo recuerdo que en diciembre del año 2022, esta campaña es muy especial para nosotros porque fue la primera historia que contamos con Edwin. Fue la primera historia que escribimos y la que sin lugar a dudas marcó el rumbo de la comunicación de Interrapidísimo. Lo más lindo de esto es que fue inspirada por un niño de Sutamarchán, Boyacá, de 8 años de edad. Él y su familia tenían un emprendimiento de ruanas. Ellos confeccionaban ruanas y las vendían en el municipio. Y pasó algo muy curioso con esta carta porque nos llegó a nosotros, a uno de nuestros canales de venta, y nosotros la leímos porque nos parecía muy particular. Era una carta que después de haberla, habíamos leído, con Edwin nos miramos y dijimos, pucha, este pelado es más creativo que nosotros. Entonces me voy a tomar la licencia de leerla. Dice así: querido Santa, soy David. Cada vez que jugaba con mis amigos, todos hablaban de lo que te iban a pedir. Yo creo que es mejor que lea la carta quien la escribió. Entonces, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a David. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les voy a leer la carta. Querido Santa, soy David. Cada vez que jugaba con mis amigos, todos hablaban de lo que te iban a pedir este año. Juliana quiere una muñeca, Juanito quiere otro balón, Mateo quiere una consola, pero como perdió el año, no creo que le llegue. Sé que en Navidad todos te piden regalos, y yo quería preguntarte algo. ¿A ti quién te da regalos?
Imagino que en donde vives hace mucho frío. Mi abuela hace unas hermanas muy bonitas. Ayer hicimos una muy calientita y yo te la quiero regalar. Sé que te servirá de abrigo. Feliz Navidad Santa. Con cariño, David. Bravo. Entonces, después de esta inspiradora carta, construimos esto. Y continuamos con las noticias más importantes del día. Está haciendo tanto frío que en Navidad hasta Santa va a congelarse. Querido Santa, sé que en Navidad todos te piden regalos y en esta ocasión yo quiero entregarte uno a ti. Mi abuelita hace unas hermanas muy calentitas y quiero regalarte una. Estoy seguro que te servirá de abrigo. Feliz Navidad Santa. Con cariño, David. Bueno, este fue el mensaje que nos dejó David en su inspiradora carta. Entregar es mejor que recibir. Muchas veces estamos acostumbrados a pedir, pasamos de pedir a exigir y a veces se nos olvida entregar. Uy, fue pucha, perdón. Algo que siempre pasa en nuestras conferencias y pasa a menudo con nuestros colegas y gente de diferentes sectores, nos preguntan, bueno, ¿y esto qué impacto tiene en el negocio? ¿Qué revenue da estos comerciales para la empresa? ¿De qué manera esto influye para que Interrapidísimo de una u otra manera se mantenga? Y la respuesta de nosotros es la misma. Nosotros ponemos nuestro granito de arena. Nosotros aportamos desde lo que sentimos, que creemos que está bien, pero esta es la suma de muchas verticales y de muchos esfuerzos de muchas personas, de logística, de financiera, de tesorería, todas las áreas del ecosistema. Pues si se trabaja en sinergia logran resultados importantes. Interrapidísimo en el año 2019, antes de pandemia, era la empresa número 6 del sector. Si mal no recuerdo, la primera era Servientrega, seguía Envía, Coordinadora, TCC y Interrapidísimo. Y no estoy queriendo decir que por el trabajo que hemos hecho las cosas han cambiado, ni mucho menos, pero sí nos sentimos muy orgullosos de contarles hoy, 6 años después, que Interrapidísimo es la empresa líder del mercado, es la empresa que más envíos moviliza en el país, es la empresa con más reclamos también. Mentiras. Entonces, nada muchachos, esperamos haberlos atrapado, haberlos emocionado y haberlos sorprendido. Muchas gracias. Muchas gracias.